Hola, el día de hoy quiero tocar un tema que le he titulado Cuando el aceite toca la frente, la fe debe tocar el corazón. Porque creo que más de uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de poder orar por personas en momentos difíciles y más por momentos que la persona requería una sanidad. Particularmente, he podido entrar a habitaciones de hogares, ir a hospitales, clínicas, donde el silencio parecía decir más que las palabras. He acompañado también a otras personas a esperar sus resultados médicos. He visto lágrimas de familias que no sabían qué iba a ocurrir al día siguiente. He elevado incontables oraciones y pidiendo a Dios por la necesidad de la sanidad de alguien. Por mucho tiempo pues pensé que orar por un enfermo era una responsabilidad reservada solamente para personas con uno especial o por el pastor. Por eso cuando alguien me decía necesito oración, yo buscaba hermanos que eran reconocidos por tener ese ministerio de sanidad y les pedía que fueran conmigo. Con el tiempo conocí a un pastor que Dios lo usa hasta la actualidad de una manera extraordinaria. Tuve el privilegio de verlo orar por personas con enfermedades muy serias y fui testigo de cómo Dios hacía milagros sorprendentes. Vi personas recuperarse, vi respuestas que los médicos no podían explicar y para la gloria de Dios, en más de una ocasión también Él oró por mí cuando yo estuve enfermo. El Señor me concedió sanidad y me dio en una ocasión algo para recordar la sanidad que viene de Él, para su gloria y su honra. Lo compartí en uno de mis primeros mensajes. Recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos camino a un hospital de neoplásicas, a visitar a un joven, le hice esta pregunta: Pastor, ¿desde cuándo tiene usted este don de sanidad? Esperaba escuchar pues una historia de una experiencia sobrenatural, de un momento especial que Dios le hubiera dado un don extraordinario, pero nunca volvió a su respuesta. Qué sencilla. Sonrió y con humildad, esa humildad que aún recuerdo, me dijo: yo no tengo el don de sanidad, Carlos. Él es el quien sana. Yo simplemente hago lo que la Biblia manda y oro por los enfermos. Lo demás lo hace Dios. Y me dijo: para mí es un privilegio poder orar y obedecer su palabra, acompañar a estas personas que necesitan y requieren oración. Y me dio un ejemplo que me pareció al comienzo absurdo, pero después le encontré el sentido, porque dice: así como el futbolista disfruta pues jugando fútbol y metiendo goles, yo disfruto orando por los que tienen necesidad y más aún por la sanidad. Bueno, esas palabras pues cambiaron mi manera de entender el ministerio, porque además había algo que me impresionó mucho de él. Nunca escuché decir cuando yo le pedía para orar por alguien: no tengo tiempo, ni tampoco busca otro. Cada vez que alguien le pedía que fuera a su casa, a un hospital, a una clínica, él estaba ahí. Nunca buscaba reconocimientos, ni tampoco pedía nada a cambio, como ahora se menciona siembra. Sí, espectáculos, no prometía milagros, simplemente iba con una Biblia en la mano, un frasquito de aceite, un corazón lleno de compasión y una fe sencilla puesta en Dios. Bueno, ese testimonio pues cambió completamente mi manera de ver las cosas. Lo que Dios estaba usando con poder era solamente un corazón dispuesto a servir y obedecer. Y ese día nació en mí esta inquietud de poder orar por los enfermos. Comencé a estudiar todo lo que la Biblia enseñaba. Empecé a buscar más intensamente el rostro de Dios y descubrí pues, que la sanidad no gira alrededor de un hombre, de una persona o de un ministerio, gira alrededor de Jesucristo, el gran médico de nuestras almas y también de nuestros cuerpos. También comprendí una verdad: orar por los enfermos no es un privilegio reservado para esa élite espiritual, es un llamado para toda la iglesia. No todos tendremos pues el ministerio ni veremos los mismos resultados, pero podemos orar, poner la mano sobre el hombro de alguien o sobre la cabeza y decir: permíteme presentar tu necesidad delante del Señor. A veces bastan esas palabras y la oración para que seamos canal de bendición y acompañarlo también para que ellos puedan recibir la sanidad de su alma y puedan recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal.
Porque todos podemos visitar a alguien que sufre, llevar esperanza donde parece que ya no la hay. Porque el poder nunca estaba en quien ora, el poder siempre estaba en aquel que escucha la oración de Jesucristo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre, y por los siglos de los siglos. Sigue escuchando el clamor de sus hijos, sigue teniendo poder para sanar y sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a obedecer su palabra, orando con fe y dejando los resultados en las manos de Dios soberano. Después de comprender que todos estamos llamados a orar por los enfermos, vayamos descubriendo pues qué enseña realmente la Biblia sobre este tema. Y entre muchos pasajes, uno que considero que debemos aprender de memoria, inclusive lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14-15, donde leemos: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, aquí encontramos que Dios nunca dice que enfrentemos la enfermedad solos. Él nos invita a unirnos en oración y a confiar plenamente en Él. Ahora también dice: oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y justamente tiene que ver con el título. La Biblia nunca enseña que el poder esté en el aceite como algo mágico. Si fuera así, bastaría pues con tener una botella en la mano para sanar cualquier tipo de enfermedad. El aceite no sana, es un símbolo. Y a lo largo de la Escritura representa la presencia y la obra del Espíritu Santo, la consagración de una vida a Dios y una total dependencia pues de Él. Entonces, cuando ungimos a un enfermo, estamos afirmando: Señor, esta vida está en tus manos, solo tú tienes el poder para sanar, porque por eso el aceite puede tocar la frente, pero solo Dios puede tocar el corazón y el cuerpo. El milagro nunca estaba en el aceite, el milagro siempre estaba en las manos del Señor. Miles de creyentes pues pueden dar testimonio alrededor del mundo de cómo Dios intervino cuando la medicina ya no tenía respuestas. Creemos pues en un Dios todopoderoso que armó el mar rojo, abrió el mar rojo. Creemos en un Dios que resucitó a Lázaro. Creemos en un Dios que devolvió la vista a los ciegos, fortaleció las piernas de los paralíticos. Creemos, como dice Hebreos 13:8, en un Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero también debemos recordar otra verdad, igual de importante. Dios es soberano. Él siempre responde a nuestras oraciones, a veces diciendo sí, otras veces espera y algunas veces no. Porque Él tiene un propósito mayor que que nunca vamos a comprender quizá. Y eso no significa que ha dejado de amarnos. Pero sí, alguien que nos enseñó de cómo confiar plenamente en la voluntad de Dios, ese fue nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en el último video reflexionamos sobre los momentos más conmovedores de su vida, la noche antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní. Jesús vivió pues una angustia tan profunda que la Biblia nos dice que su sudor era como gotas de sangre. Allí, en medio del mayor sufrimiento, nos dejó el ejemplo más perfecto de obediencia y confianza en el Padre. Él sabía que el sufrimiento le esperaba, era terrible. Y entonces oró diciendo, bueno, dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué oración tan extraordinaria. Jesús pidió expresando su dolor, abrió completamente su corazón delante del Padre, pero terminó entregándose por completo a la voluntad de Dios y no a la suya. Eso también pues, es fe. Muchas personas pues piensan que fe consiste solamente en creer que Dios hará exactamente lo que nosotros esperamos. Pero la verdadera fe va mucho más allá. La verdadera fe dice: Señor, creo que puedes hacerlo. Creo que tienes el poder para sanarme. Creo que puedes hacer el milagro. Pero si tus caminos son diferentes a los míos, seguiré confiando en ti, porque tú sabes más que yo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y ese es el ejemplo, pues, que debemos seguir todos. Cuando oramos por un enfermo, no estamos tratando, pues, de convencer a Dios, ni doblándole la mano, ni obligándolo a actuar. Nos acercamos como hijos que saben que su Padre los ama profundamente y oramos con toda la fe posible, con toda la esperanza, con toda la confianza, descansando en su perfecta voluntad, porque Dios nunca deja de ser bueno, nunca deja de amar, nunca pierde el control, aun cuando no entendemos lo que está haciendo. Y para terminar, quisiera que nos preguntemos: ¿estamos dispuestos a amar al que sufre?
Porque eso fue lo que hizo aquel pastor que marcó mi vida. Nunca se preguntaba si Dios hacía un milagro ni calculaba las posibilidades que una persona sanara. Simplemente veía a alguien sufriendo, respondía con amor, obediencia y oración. Recuerdo que él siempre primero le hablaba sobre la salvación. Después de haber orado, recibiendo a Jesús en su corazón, la persona le transmitía fe, le hablaba sobre las experiencias de Jesucristo que están escritas en la Biblia, sobre sanidad, impartía fe a la familia. Muchas veces le decía, ora tú eres su esposo, su esposa, su padre, su hijo, ora tú por él, yo te voy a acompañar. Dios actuaba, Dios obraba. Y creo que es precisamente lo que Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. No tengamos miedo pues de orar por un enfermo porque pensamos que no sabemos hacerlo, porque creamos que no tenemos ese don especial o que Dios no responda como esperamos. Nuestro llamado no es garantizar un milagro, sino amar, obedecer, es estar presente cuando otros están atravesando el valle del dolor. A veces pues Dios obrará el milagro inmediato y veremos su poder de una manera extraordinaria. Otras veces sostendrá pues esa persona en medio del sufrimiento, pues, pero le dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. En ambos casos, Dios seguirá siendo bueno, porque Él es bueno, seguirá siendo fiel porque Él es fiel y seguirá cumpliendo sus propósitos perfectos. Por eso, cuando visitemos a un enfermo, no pensemos, no ingresemos a orar por la persona pensando, y si no pasa nada, pensemos más bien, ¿cómo podría dejar de orar por alguien a quien Dios ama? Y si alguien nos dice, ¿podrías orar por mí? No respondamos, voy a buscar a alguien que tenga el don. Tomemos su mano. Y oremos con sencillez, oremos con amor, oremos con fe. Y dejemos pues los resultados en las manos de Dios, que Él es soberano. Porque ninguna oración hecha con amor, con fe, es en vano. Dios siempre escucha a sus hijos. Él siempre obra para su gloria y para nuestro bien, aunque muchas veces sus caminos sean distintos a los nuestros. Tal vez nuestra oración sea el abrazo que esa persona pues estaba esperando y necesitaba, o sea, la esperanza que había perdido, el recordatorio de que Dios no lo olvidaba, el consuelo que necesitaba. Y si Dios decide hacer el milagro, toda la gloria pues será para Él. Y si decide obrar de otra manera, seguiremos confiando en Él. Porque como Jesús en Getsemaní oró, también diremos, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, que nunca falte en nuestros corazones esa disposición de acercarnos y orar por el que sufre. Que nunca falte pues la compasión para visitar al enfermo, que nunca falte fe para levantar una oración, que nunca olvidemos que el milagro no está en nuestras manos al tocar a un enfermo, sino que Dios en su infinita misericordia quiere usar nuestras manos para llevar consuelo, paz, fe, amor, el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Oremos porque amamos a Dios y a quien ama a Cristo no puede permanecer indiferente ante el dolor de su prójimo. Y recuerda, mientras estés orando, el aceite pues toque la frente, procuremos que nuestro amor toque su corazón, para que Cristo sea exaltado y toda la gloria le pertenezca únicamente en Él. Y quiero terminar con una oración y les invito a acompañarme. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre amado, hoy venimos delante de ti con un corazón pues lleno de confianza, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nos escuchas, nos amas y tienes el poder para sanar. Señor, ponemos en tus manos a cada persona que esté enferma en estos momentos. Tú conoces su dolor, sus temores, las batallas que enfrenta. Te pedimos en el nombre de Jesús que extiendas tu mano poderosa sobre sus vidas ahora. Y si es tu voluntad, trae sanidad a sus cuerpos, fortalece sus fuerzas, restaura lo que está quebrantado y renueva por su esperanza. Y así como el Hijo nos enseñó en Getsemaní, también hoy decimos, no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Confiamos en que tus caminos son perfectos, aun cuando no lo comprendamos, porque sabemos que todo lo que haces nace de tu amor y de tu sabiduría. Ayúdanos también a ser una iglesia que no tenga temor a acercarse al que sufre. Danos corazón compasivo, misericordioso, manos dispuestas a servir, labios que nunca dejen de orar por los enfermos. Siempre llevemos esperanza, consuelo y el amor de Cristo a quienes lo necesitan. Y si quieres hacer esta oración nuevamente, como dije antes, retrocede un poquito y repítela conmigo. Y si Dios ha traído sanidad a tu vida, entonces compártelo. Y también comparte con aquellas personas que tienen necesidad y que requieren ser sanadas por el Señor, por el poder del Señor.
que sea su voluntad, no la nuestra. Que Dios te bendiga.